Hola a todos. Hoy vamos a ver cómo hacer una receta médica. Parece simple, pero no lo es tanto. Vamos a ver en este video unas consideraciones y unas recomendaciones para poder tener a la hora de nosotros realizar una. Primero tenemos que preguntarnos qué es una receta médica. La receta es un documento formal que escribe el médico en la cual indica los cuidados que debe seguir el enfermo para su tratamiento. Es en último término lo único tangible que el médico entrega al paciente como resultado de la relación médico-paciente. Ya habíamos hablado de este punto con más detalle en el video de historia clínica. Si aún no lo has visto, pues te invito a verlo. Vamos a ver aquí una pequeña curiosidad y un poco de la historia de las recetas que hoy en día nosotros manejamos, que dice lo siguiente. ¿Qué tiene que ver el emblemático acrónimo latino RP con el ojo de Horus o de Utja? Perfecto. Vamos a ver desde dónde se remonta esto. Toda la historia comienza en el antiguo Egipto, donde la magia era tan relevante en los tratamientos médicos que los amuletos sanadores jugaban un rol central en el acto médico. Uno de los más importantes amuletos era llamado Utja, que representaba al ojo del dios Horus. Una leyenda egipcia narraba la historia de un combate épico entre el dios Set y su sobrino Horus. En dicha lucha, Set había dañado severamente los ojos de Horus, pero el sabio dios Tot lo sanó y luego tomó uno de ellos para resucitar a Osiris. Desde entonces, el ojo de Horus se tornó un poderoso amuleto sanador llamado Utja, el cual era frecuentemente dibujado por los médicos egipcios en sus recetas médicas, para transformarlas en fórmulas mágicas. Cuando los romanos entraron en contacto con la cultura egipcia, conocieron este amuleto al que asemejaron por su forma y por estar presente en las prescripciones médicas a la letra latina R, interpretada como la inicial de la palabra recipe o reciba usted. La interpretación romana del Utja egipcio pasaría luego a ser la que se tomó como correcta, y la difusión de su uso iría a la par de la expansión del Imperio Romano. Año después, dos elementos fueron agregados a la R. Primero, la letra P, complementando la idea evocadora de recipe, y también se le adjuntó a la izquierda una barra como símbolo del rayo de Júpiter. Este rayo funcionaba como elemento recordatorio de la existencia de fuerzas superiores a lo meramente humano como artífices de la mejoría evolutiva de los pacientes atendidos por los médicos. Ok. Este ERP suele encabezar las recetas. Perfecto. Es un símbolo que tiene la particularidad de transformar un simple trozo de papel en un artículo formal de uso médico. Ya, de ahí viene la tradición. Vamos a ver los tipos de medicamentos. Tenemos aquellos que no necesitan receta, los que necesitan receta, como en este caso lo vamos a ver, que como lo son los antibióticos, algunos analgésicos menores, y los que necesitan recetas especiales. Perfecto. Los no publicitarios o los que no necesitan receta son de venta libre y directa. Los publicitarios o los que necesitan receta en sí, pues ya lo dije, son los antibióticos entre otros, y los que necesitan recetas especiales son los estupefacientes y psicotrópicos. Estos mismos se rigen por estructura legislativa según cada país, necesitan permisos especiales y recetas especiales para su emisión. Esto nos conduce a qué tipos de recetas tenemos. No vamos a hablar de la receta de venta directa, porque esta no necesita receta. Perfecto. Vamos a hablar de la receta médica simple, la magistral, la retenida y el cheque. ¿Qué entendemos por receta médica simple? Es una orden suscrita por un médico cirujano, dentista, médico veterinario o matrona o cualquier otro profesional
de salud legalmente habilitado para hacerlo, con el fin de que una cantidad de cualquier medicamento o mezcla de ellos sea dispensada conforme a lo señalado por el profesional que la extiende. Tenemos la receta magistral. La receta magistral es aquella en la que se prescribe una fórmula especial para un determinado paciente, la que debe elaborarse en el momento de su requerimiento. Y tenemos la receta retenida. La receta retenida es aquella en la que se prescriben productos sujetos a control de venta y ella deberá archivarse en el establecimiento en la que se ofrece esta medicación. Este tipo de receta varía de país a país. La experiencia que manejo, esta consta de 3 vías, una para el paciente, una para el farmacéutico y otra que debe ser archivada en la historia clínica del hospital. Ok, ya sea esto también puede archivarse en la consulta privada o en la clínica o hospital donde ustedes estén atendiendo. Esta receta tiene las características de precisar sí o sí la identificación del médico, como la dirección del mismo, el teléfono donde fue emitida esta receta, el registro del colegio médico del médico en sí, y necesitamos muchas veces también esta utiliza el carnet de identidad del individuo, del médico, ¿ok? Precisamos la identificación del paciente, también el nombre, el carnet de identidad, la edad, el diagnóstico y la dirección del paciente. Esta también consta con la característica de tener un pie de imprenta. ¿Por qué un pie de imprenta? Porque se utiliza la identificación de la imprenta que confecciona los recetarios. Muchas veces esta debe tener un registro del médico que normalmente hace uso de estas medicaciones o del hospital o de la consulta externa o de la consulta privada o de la clínica en sí. Necesita tener los registros y estar ligadas también al pie de imprenta, como también la dirección de la imprenta y el teléfono de la imprenta. Perfecto, todo esto va ligado. Tenemos la receta cheque. Es un formulario oficial en que forma parte de los talonarios de servicio de salud que se proporciona a los médicos y a las farmacias. Esta prescripción muchas veces va asociado con estupefacientes o productos psicotrópicos. Perfecto. Como las recetas son documentos médicos legales, debe escribirse con tinta indeleble. Perfecto. También es una recomendación que el médico que emite esta clase de receta siempre guarde una copia en sus archivos o en la historia clínica, que lo protege legalmente y completa el registro de tratamiento. Perfecto. Vamos a ver ahora la estructura de una receta. Esta se compone por 3. Este es un ejemplo de una receta cualquiera. Perfecto. No vamos a hablar de los dibujos. Hay algunas que son dobles, como en este ejemplo aquí. Hay algunas que son de una sola hoja. Perfecto. Pero toda receta se constituye por un segmento de información, un segmento que es para el paciente o la farmacia, un caso dado esta sea retenida, y tenemos un segmento con las indicaciones. Vamos a ver cada una de ellas. Con información tenemos el nombre del médico, el registro, el instituto donde trabaja, la dirección y el teléfono. Normalmente esto va en el encabezado. Tenemos el nombre del paciente, la edad, el sexo y el diagnóstico. Hay países que por ley debe tener el diagnóstico, la edad y el sexo del paciente. Perfecto. Eso dependerá dependiendo desde donde ustedes vean este video. En el segmento del paciente o del farmacéutico tenemos el nombre genérico. Por regla y por ley el nombre genérico debe estar escrito. ¿Ok? Tenemos el nombre de fantasía o comercial. Nosotros podemos sugerir algún medicamento en particular. Es de conocimiento de salud que hay medicamentos que tienen una mejor calidad que otros. ¿Ok?
pero es el paciente quien decide en última instancia si toma ese medicamento o por cuestiones económicas o por cuestiones personales, pues compra algún medicamento genérico y pare de contar. Necesitamos colocar la forma farmacéutica, la dosis, la presentación. Hay algunas que vienen en cajas o si necesitamos una cantidad específica, la frecuencia a tomar, la vía de administración y la duración de la medicación. Y no olvidarse nunca de las recomendaciones asociadas. Ya vamos a ver. Aquí tenemos un ejemplo. Los nombres de fantasía son inventados. Perfecto, no se relacionan con ningún medicamento que se comercia actualmente. Tenemos el diclofenaco sódico de 75 miligramos. Tomar un comprimido o pueden ponerle una pastilla. Perfecto. La hora, tenemos cada 12 horas. Hay gente que no maneja el sentido horario de 24 horas. Entonces le pueden poner 7 AM, 7 PM. Los que sí lo manejan le pueden poner 07 y a las 19 horas. La vía de administración, vía oral, y la duración del tratamiento, 7 días junto a las comidas, que sería la recomendación. Aquí tenemos otro ejemplo. Perfecto. Vean que la recomendación es: si persiste la falta de aire, volver a urgencias. Perfecto. Estos medicamentos también ustedes le pueden poner: en caso de dolor de cabeza, tal medicación; en caso de falta de aire, tal medicación. No se pierde nada escribiendo esto para el paciente, porque al final lo importante es que él lo entienda. Si lo hace o no, ya es problema de él. Ustedes tienen que estar acostumbrados a hacer lo correcto, no lo que es fácil. Y ustedes no pueden caer en el error de suponer que el paciente lo va a hacer de tal manera. Ustedes se lo escriben de manera desmenuzada y muy explicativa, cosa que no haya error. Perfecto. Tenemos que colocar la fecha y tenemos que poner nuestra firma y sello. Vamos a tomar algunas consideraciones. En este punto es la frecuencia a tomar. Muchas veces hay pacientes que no están familiarizados con el sistema horario de 24 horas y utilizan más el sistema AM y PM. Hay que acomodarse según el paciente, no el paciente al médico. Eso ya lo habíamos hablado. Lo que ustedes pueden hacer es la de sugerir horarios. La medicación es la medicación X se toma cada 8 horas, 2 veces al día, una vez al día, cada 4 horas, cada 6 horas, etc. Pero ustedes pueden sugerir la hora a ser tomada. Si al paciente le es más factible tomarlo en otros horarios, perfecto. Ustedes le tienen que confeccionar, escuchen bien, le tienen que confeccionar los horarios al que el paciente tiene mayor facilidad. Cada 4 horas tenemos esos horarios, cada 6 horas, 6, 12, 18, 24. Si el paciente no está familiarizado con el sentido de horario de 24 horas, le pueden poner a las 6 de la mañana, al mediodía, a las 6 de la tarde y a la medianoche. Perfecto, dependerá muchísimo con el paciente que ustedes estén tratando. Lo mismo sucede con la medicación cada 8 horas. Y tenemos la medicación diaria. Perfecto, hay una diaria todos los días al desayunar, una diaria antes de dormir, una diaria, y también se le pone una hora en la que se sugiere. El paciente muchas veces asocian que ir a dormir es cuando ya está en la cama durmiendo. No, hay algunas medicaciones que se las toma cuando se va a dormir, pero tienen un tiempo de efecto, tienen toda una ventana en que el medicamento va a ser absorbido, etc. Entonces se le pone, cuando usted se vaya a dormir, si usted tiene el hábito de dormirse a las 11 de la noche, pues esta medicación pues se la va tomando a las 10 de la noche, de ahí para adelante. Cuando usted duerma a las 11 de la noche, ya el medicamento va a estar haciendo su acción. Nada cuesta, nada cuesta. Otras consideraciones que tenemos que tomar y no debemos olvidar es el nombre del medicamento. Por regla, el nombre tiene que ser genérico. ¿Por qué? Porque los nombres comerciales se pueden asemejar,
tanto como se escriben como en el sonido a la hora de ser pronunciado. Y esto puede llevar a un problema que puede ser evitado sencillamente indicando el nombre genérico del medicamento. Perfecto. Tenemos la forma terapéutica. En las formas terapéuticas tenemos las cápsulas, las píldoras, los comprimidos, las gragueas, tenemos las tabletas o pastillas. Estas son sinónimos según la RAE. Perfecto. Cada una tiene una característica, ustedes lo pueden ver en el día a día en la práctica. Las píldoras están asociadas normalmente a lo que son los métodos anticonceptivos. Entonces se habla de cápsula, aquellas medicaciones que tienen dos colores, que son recubiertas por gelatina. Los comprimidos se lo asocian a aquellos que tienen una estructura redonda, y las tabletas y pastillas aquellas que son más rectangulares o son ovoides en su estructura, ¿no? Va a depender de muchas cosas cada una de estas medicaciones. ¿Ok? Cuando nosotros hablamos de la forma terapéutica, hay que hablar también de las dosis a tomar. ¿Por qué es importante hablar de la dosis? Porque muchas medicaciones, en especial en pediatría, vienen en gota. Pero a veces por hacer un esfuerzo mayor al apretar el frasco o al hacer un esfuerzo menor al apretar el frasco, la gota viene de distintos tamaños. Entonces subjetivamente el paciente puede decir ya 2 gotas pequeñas equivalen a una gota mayor, pero ya le está agregando una dosis que no es la prescripta. También se cae en el error de utilizar utensilios de cocina como las cucharillas y cuchara, donde la cuchara con la que yo estoy familiarizado no siempre es la cuchara que el paciente utiliza, mucho menos las cucharillas, hay de distintas formas y tamaños. Entonces estas deben siempre estar escritas en el lenguaje correcto y no se deben emplear abreviaturas ni jergas empíricas ni en latín ni en ningún otro idioma. Aquí hay que ser muy claro con la medicación. La cucharilla doméstica varía considerablemente de volumen. Ok, esta puede ir desde los 2,5 ml a los 6 ml. Perfecto. Y en este punto, por ejemplo, vamos a hablar de la jeringuilla oral que se utiliza en pediatría. Puede ser utilizada para administrar y medir las drogas utilizadas en los niños. Esta viene con un adaptador al orificio del frasco en particular. ¿Y por qué se recomienda el uso de estos dispositivos? Porque con ello no se comete errores en la medicación. Se dice 5 ml y se tiene que llenar la jeringuilla hasta 5 ml. Cuando ustedes receten alguna medicación que tenga jeringuilla oral, expliquen que esta no viene con aguja, que es un simple adaptador, y ustedes muestran cuál es el mecanismo de adaptarlo, que tiene que estar bien cerrado, que tiene que estar limpio, que entre medicación y medicación tienen que limpiarla, que la jeringa no puede quedar sucia, etcétera, etcétera, etcétera. Esto hace que no haya errores en la medicación, como lo que ocurre con los utensilios caseros. Y por último, un último punto, tenemos la vía de administración. Perfecto. Si hablan de vía oral, tienen que decir lo que se lo tiene que tomar en la boca, aunque sean redundantes. Pueden hablar de aplicación, si es en el caso una pomada o una loción. Se le puede escribir insertar o introducir, en caso sea un supositorio. Y se puede poner colocar, en el caso que sean gotas, si son en el saco conjuntival o en el conducto auditivo externo o en las fosas nasales. Es bueno que ustedes utilicen o tengan un léxico o un conjunto de palabras para poder poner cada medicamento con su vía de administración. Perfecto. Si le ponen introducir gotas, también es válido. Todo dependerá del paciente con el que ustedes estén tratando. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de las indicaciones donde tenemos el nombre genérico, el nombre de fantasía, la presentación, la dosis, la cantidad, el horario, la recomendación y la duración del tratamiento. En el segundo ejemplo también se cumplen estas reglas, y como ven en el segundo ejemplo
puse la recomendación que si persiste la falta de aire, pues vuelva a urgencias. En este segmento también se puede poner las recomendaciones de la siguiente consulta. Pueden poner las advertencias, que si tal medicación le puede provocar que él sienta que el corazón le late más rápido. Pueden utilizar términos técnicos como taquicardia. Mejor si ustedes aquí lo escriben en las indicaciones, en la parte de las recomendaciones, le indican al paciente siempre los efectos secundarios que él puede tener, ardor de estómago, por eso se le recomienda tomarlo con los alimentos, etcétera, etcétera, etcétera. Perfecto. ¿Y qué nos falta? Firmar y sellar respectivamente. Tengan ustedes en cuenta que hay algo que ustedes no pueden hacer y es obligar al paciente. ¿Está bien? Ustedes tienen que estar acostumbrados de nuevo, y lo cito, a hacer lo correcto y no lo que es fácil. Toma tiempo, sí, cierto, toma tiempo, pero es lo que corresponde y es lo correcto. Hoy en día existen las recetas electrónicas, ¿qué quiero decir? Aquellas que son hechas en el computador. La letra es entendible para todo el mundo. Si hacen una receta a mano, con mayor medida tómense el tiempo, porque es para salvar una vida, el de escribir con una caligrafía que sea legible para todos. No es el paciente que se tiene que adaptar a ustedes y dan por hecho que el paciente los entiende, ni el farmacéutico tampoco. Corresponde hacer lo que es correcto, no caigan en lo que es fácil. Y otro punto que quiero hablar aquí es si ustedes son médicos recién formados o médicos que están estudiando medicina, médicos en formación, es que muchas veces estas recetas están sujetas a la aceptación del paciente, como lo había dicho al comienzo del video. Socialmente, lastimosamente, se cae en que si el paciente no le caíste bien o la relación médico-paciente no fue para nada fructífera, o el paciente viene con un mecanismo de defensa automático porque te vio muy jovencito, entonces jura que no tienes idea dónde estás parado, etcétera, 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 el paciente no se toma la medicación. Siempre va a ser culpa del médico, siempre. La sociedad no cae que también su salud es su responsabilidad. Él es el que está enfermo, ya tiene la ayuda, ahora es tan solo seguir como está la ayuda. Entonces, por ello, hagan la receta impecable, con las indicaciones, con todo lo que hemos hablado con anterioridad, cosa que no hay error. Y sugiéranle al paciente: señor, ¿entendió lo que le estoy recetando? Sí. ¿Me lo puede repetir? Se va a molestar. Muchas veces se molestan. Pero ¿saben qué? No importa. Preferible se moleste, pero él lo lea y lo entienda, a que ustedes den por hecho que le entendió y sale de la consulta con que el doctor me dio esto, pero no tengo idea para qué es ni cómo se hace. Más encima no le entiendo la letra. Resultado, no se va a tomar la medicación. Puede ser el medicamento perfecto, pero siempre, ¿por qué el paciente no se recuperó de la enfermedad? Porque el médico es malo. No, ¿por qué? Porque no tuviste el tiempo para hacer una receta como corresponde, para que el paciente tenga lo que es debido, y no te tomaste el tiempo de asegurarte si el paciente entendió. No pueden caer o dar por hecho que la farmacéutica lo va a hacer, o el farmacéutico, o la farmacia. Es el paciente que lo debe entender. El farmacéutico puede repetirle las sugerencias, pero esto va ligado a la opción del paciente de hacerlo o no. Es importante que ustedes tengan la conciencia tranquila y tengan la satisfacción de hacer un trabajo como corresponde. Perfecto. Vamos a dejar este video hasta aquí. Con esto terminamos el tema por ahora. Suscríbete al canal para estar al tanto de las novedades. Dale manito arriba y compártelo en tus redes sociales y con tus amigos. Tengo la certeza de que más de uno le va a ayudar. Sígueme en las redes sociales y tienes el link: Instagram, Twitter, @lechuste, redes sociales donde estoy muy activo diariamente. Y de nuevo, no olvides suscribirte al canal. Gracias.